Bueno, pues agradecemos mucho la presencia de todos acá. Vamos a presentar a María Elena Ramírez Cavazos. Es licenciada en Ciencias de la Educación con especialidad en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, con especialización en la enseñanza de historia y especialización en docencia universitaria de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Bogotá. Tiene una maestría en investigación en educación de la Universidad Santo Tomás de Aquino y es doctora en ciencias pedagógicas de la educación del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño IPLAC en La Habana, Cuba. Convenio Ok. IPLAC y Secretaría de Educación Distrital. Es docente universitaria con experiencia de más de 20 años, con docentes en formación en ejercicio, actualmente docente investigadora de la Facultad Universitaria del Área Andina, orientando módulos de pedagogía, didáctica y seminarios, y vinculada a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá desde 1991. Es docente de educación básica y media en la IED Fernando Soto Aparicio en Bogotá y integrante del colectivo Chisua, que a lo mejor nos va a comentar acerca de esto, y es Pensamientos, Gentes y Relatos. Entre los temas de interés está el colectivo Pedagogía Crítica, Interculturalidad, Didáctica en Aula, en Ciencias Sociales e Investigación en Infancia y Adolescencia. Pues bienvenida, María Elena, nos da gusto que nos acompañes en este encuentro, en este seminario entre fronteras. Adelante. Muchas gracias, Martín, muy amable. Gracias a todos ustedes quienes están, también muchas gracias a mis estudiantes que están aquí en este espacio. Ellos pues también van a compartir esta explicación, este tema, este ejercicio de indagación que se viene realizando en los últimos años. Bueno, Moisés, pasa, por favor. Te agradezco. El ejercicio para hoy se ha titulado La Escuela para Resignificar Saberes Bioculturales en las Comunidades de Contextos Sociodiversos. El siguiente, Moisés. Este es un tema que responde a un proyecto financiado por la Fundación Universitaria del Área Andina, por un grupo de investigadores, se llama Estrategias Pedagógicas para la Reconstrucción de Ciudadanía a partir del emprendimiento social en las comunidades de Tocaimita, Usme, Bogotá. Yo soy la líder del grupo Competence de la universidad y otro equipo de maestros. Entonces, el ejercicio que voy a compartir se deriva de este proyecto. Dale, Moisés. Bueno, aquí vamos a trabajar 4 categorías. Una de ellas es la categoría de contexto sociodiverso. Ustedes observan ahí en la gráfica el mapa de Colombia y la comunidad de Tocaimita es una comunidad que viene desde la comunidad afro, la comunidad campesina y la comunidad indígena, desde algunos lugares de Colombia, pero especialmente donde se encuentran estos círculos verdes o estas nubes verdes que ustedes están viendo. Entonces, tenemos el departamento de Córdoba, el departamento de Chocó, el departamento de Antioquia, la zona de Cundinamarca, la zona de Magdalena también, la zona del Cauca y de la zona del Huila. Pero todo el contexto colombiano tiene una particularidad y es ahí donde coloqué la cara rosada y es la presencia de muchos estudiantes migrantes en las instituciones y estas familias también han migrado a estos escenarios campesinos, afros e indígenas. Desde este contexto, entonces, el concepto que he trabajado de contextos sociodiversos quiere decir aquellos escenarios en donde hay campesinos, desplazados, indígenas, migrantes, pero hay una particularidad en ellos y corresponde a personas que han sido víctimas del conflicto armado. Desde esta condición y desde este contexto, entonces, esta apuesta reflexiva aparece desde que la violencia, diversidad étnica y cultural en estos escenarios. Para ello, hemos tomado especialmente las comunidades afro del Chocó, del Cauca y algunas de la zona de Magdalena. Gracias. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son las realidades de estos escenarios antes de estar en zonas de conflicto? Una gran diversidad cultural. Colombia, como algunos de nuestros, las personas que aquí están, Colombia es el segundo país megadiverso en toda su amplitud cultural, natural, en fauna, en flora, en flores.
y eso ha permitido que a lo largo y ancho del territorio colombiano existan gran cantidad de ¿qué? De personas que se han arraigado a estos contextos con una gran cantidad de saberes, saberes ancestrales y saberes comunitarios, con muchos conocimientos desde la crianza, desde la familia, desde la mujer, desde la medicina, desde el espacio, desde las zonas astronómicas, han creado calendarios, han creado centros de adoración en el territorio nacional. Esta diversidad pues nos permite lógicamente entender que aunque están en esos lugares, la presencia del Estado allí no está. Y como no está la presencia del Estado, sí hay una presencia dañina de actores de violencia, actores de conflicto y actores también, lógicamente, desde el Estado que atentan y que no generan bienestar. Ausencia de políticas públicas al respecto también. ¿Esto qué significa? Que a lo largo de la década del 60 especialmente, pero más en los últimos 30 años, a partir de este fenómeno de violencia, se ha producido una situación sistemática de expropiación de tierras y violación de derechos humanos, ausencia total del Estado y un desplazamiento masivo a lo largo de todo el territorio nacional. Esto genera dos cosas. Uno, que en estos lugares que les estaba mencionando anteriormente del Chocó, del Cauca, de la zona del Magdalena, pues se ha producido un desplazamiento para todo el territorio nacional. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Perdón, un minutico, por favor. Nosotros, ¿qué hicimos en este espacio? Lo primero que se hizo fue acercarnos a las comunidades y elaborar una serie de mapas cartográficos que nos permitieran entender cuáles son los contextos de esta población. Este es un mapa cartográfico hecho por las personas de la zona del Magdalena, donde se han presentado 3 masacres que están con zonas con cruces rocas. Ven ustedes allí caras tristes porque el número de masacres fue bastante alto general. ¿Ustedes qué perciben ahí? Una serie de convenciones que nos permiten conectar el escenario de 1, vías, 2, las zonas verdes, las zonas también donde hubo presencia de diferentes actores, pero también ustedes perciben en la margen izquierda superior plantaciones. ¿Eso qué significa? Que muchos de estos territorios tienen plantaciones de zonas agroindustriales en manos de muy pocas familias ricas en Colombia, lo que ha generado una predominancia en el territorio nacional, y esa predominancia en el territorio nacional también ha generado expulsión, desplazamiento y masacres. Siguiente, por favor. Otra realidad. Como ustedes aquí ven, tengo 2 personas, 2 mujeres. La letra que hay en esas carteleras es mía, es mi letra, pero ¿qué quiere decir ello? Ellas no saben leer, no saben escribir, son personas de la comunidad. Entonces nos dimos a la tarea de hacer algo que se llama, utilizar también la cartografía. Algo que utilizamos fue la cartografía de emociones. Entonces las dibujamos a ellas y les decíamos qué querían en su mano izquierda, qué querían en su mano derecha, pero realmente los fenómenos de violencia que ellos vivieron fueron supremamente dolorosos, muy sentidos, y fueron violencia en todo el sentido. Salir de la tierra, dejar su familia, salir con un muerto en una canoa, navegar con ese muerto durante 6 horas, llegar a un lugar, volver a ser desplazados de ese lugar, luego trasladarse a otros, y fue un fenómeno de revictimización permanente y de ubicación en diferentes sectores. Llegaron hasta Apartadó, llegaron a Medellín, luego llegaron a Puerto Salgar, son lugares de Bogotá, llegaron a Bogotá, e incluso aquí en Bogotá nuevamente vuelven a ser revictimizadas. En todas las expresiones de la violencia física. A la señora que ven acá en la margen izquierda, que tiene sudadera negra, ella con los años que tiene, y hace 2 años nuevamente fue violentada por personas, encerrada, abusada. Entonces decíamos acá que los niveles eran muy dolosos para todos ellos, pero también para quienes conocemos a estas mujeres. Han sufrido el engaño, han sufrido los lutos, han sufrido las discriminaciones por el hecho de ser negra, por el hecho de llegar a un territorio, por crear un territorio que fue el de Tocaimita en unas condiciones de desplazamiento y empezar de la nada. Siguiente, por favor. Bueno,
Entonces, el título del trabajo y de la reflexión que traigo habla sobre resignificar estos saberes culturales. Entonces, aquí ubicados, ustedes ven ahí dos ríos importantes. El río más largo que va hasta la costa es el río Magdalena, el otro es el río Cauca, pero todos estos lugares donde hay estrellas que ustedes perciben son lugares donde hay presencia indígena. Y aparentemente cuando uno está aquí en la capital, la gente no cree que hay tantos departamentos con tanta presencia indígena. El lugar del que les estaba hablando en este momento es donde se encuentra la flecha que ustedes ven en dirección norte-sur, que corresponde al Pacífico, pero en donde se encuentran los ríos también, que hay una zona azul como una laguna, se conoce con el nombre de la Ciénaga de Zapatosa y con la Ciénaga Grande, y es una cantidad de agua ahí en estos lugares. Ahí también se ha producido gran cantidad de masacres y eso corresponde donde se hizo el mapa del retén de Magdalena. Entonces, ¿qué significa resignificar? Que valga la redundancia, ¿qué quiere decir resignificar saberes bioculturales? Por un lado, pues el Pacífico chocuano es de las regiones más megadiversas, allí llegan las ballenas jorobadas a tener sus críos en las épocas de más temperatura, pero también es una zona con una altísima tradición ancestral, una gran cantidad de sabedores, de mayores, de gente afro y de gente indígena con muchísima sabiduría. Y ellos tienen una particularidad, ellos tienen gran cantidad de selva alrededor, en donde está la primera flecha, no sé si Moisés puede señalar con el cursor que la estás presentando, en la parte superior, debajo de la flecha, la primera estrellita, baja la flechita un poquito, donde tenías esa zona. Hoy en día corresponde a una de las zonas que más se está divulgando a nivel latinoamericano, hasta el punto que están creando allí, desde eso salió hace como una semana, desde México, Estados Unidos y Colombia, un encuentro tripartita de gobierno para frenar, porque es la zona del Urabá, donde sale gran cantidad de personas atravesando este territorio que si pudieran caminarlo o en transporte serían 7 horas, pero pueden durar hasta 8 días pasando porque el barro da hasta la cintura y las condiciones infrahumanas. Y hay muchas de las mujeres de Tocaimita que salieron de esos sectores. Bueno, manglares, quiere decir, el manglar es el lugar donde llega el agua dulce y se une con el agua salada y genera un bioma que permite que crezca una vegetación particular, pero los manglares los utilizan para construir barcos y para construir las cenefas de carros muy lujosos por ser de altísima durabilidad. Eso significa que es un material apetecido a nivel internacional, especialmente en las zonas o en los países de Europa donde construyen barcos. Entonces de allí sale gran cantidad de madera para sacarla lógicamente por el canal de Panamá y llevarla a otros lugares para poderla explotar. Otro elemento importante es que esta investigación también visibiliza las formas de violación que han tenido estas mujeres y la forma de violación de los derechos. La Constitución colombiana nos habla desde el artículo número 11 hasta el artículo número 41 y explica de una manera pormenorizada una gran cantidad de derechos. Pero a estas mujeres todos los derechos han sido violentados. Desde el número 11 hasta el número 41. Rompen con la familia, no tienen acceso escolar, no hay acceso a educación, no tiene protección del Estado, su vida ha sido ofrenda, han sido perseguidas, han sido puestas a declarar en contra de sus familiares, por eso han matado a sus familiares. Entonces son mujeres que permanentemente han sido violentadas en sus derechos humanos. Por otro lado, también una forma de encontrarnos con ella fue a través de la gastronomía. Entonces, nosotros nos encontramos con ellas y hacemos visible esas tradiciones como una posibilidad para poder conservar sus tradiciones culinarias y poder conservar esos saberes que ellos tienen a nivel general. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, una manera de resignificar esto lo voy a plantear desde Boaventura de Sousa de Santos y desde aquellos autores que hablan desde esas miradas decoloniales, especialmente Catherine Walsh, donde ella dice que si las comunidades tienen una cosmovisión que nos permita entender la razón de ser de ellas, tenemos que jugar a 4 elementos. 1, ¿cuáles son los saberes ambientales?
Y esto llama la atención porque es que desde el saber ambiental ellos buscan la protección del espacio y a partir de la protección del espacio, la protección de su fauna, de su flora, de su territorio, el conocimiento de las plantas, el manejo de la salud a través de ellas, entre otros. Esos saberes ambientales pues tienen que preservarse generación tras generación, lo que ha hecho que muchos de ellos aprendan desde sus abuelas mayores, pero ya han muerto. Entonces, mire lo que pasa. Cuando ellos salen del territorio con sus familias. ¿Qué sucede ahí? Al salir con sus familias, las niñas especialmente rompen el cordón umbilical con su ancestralidad. Y al romper el cordón umbilical con su ancestralidad, entonces se va a disminuir esos saberes. Y esa es una situación muy delicada porque el territorio quedó allá, los mayores quedaron allá, pero las mujeres que salieron con sus hijos y pues no hay conocimiento alrededor de ellos. Por otro lado, es identificar cuáles son los principios y los valores que tienen ellos. El valor, por ejemplo, de la humildad, el valor que me llama mucho atención, la confianza, la credibilidad, el don de la palabra como hasta para sellar contratos, la palabra para creerles sin desmeritar el lugar en donde ellos están y su procedencia. Y otro elemento muy importante es la compilación de todos estos saberes a partir de ese corpus ontológico, de esa epistemología desde estos sujetos, el conocimiento del territorio, el conocimiento de todas estas plantas y cómo incluso ha sido compilado en numerosos libros. Ahora hay un texto sobre el Chocó como la cuna de la medicina para el mundo, porque ha sido maravilloso todo lo que hemos encontrado allí. Gracias, Moisés. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cuáles son las realidades que tienen ellos? Esto que estoy comentando es lo que estaba en la diapositiva anterior. Ellos, a través de todos esos saberes, racionalizan hacia dónde van, qué quieren, cómo hacerlo. De igual manera, el cuidado de la vida y cómo preservar la cultura, especialmente el cuidado de los niños. Allá en la UNASH hay unos documentos, hay unos libros donde hay unos artículos que yo escribí con otro grupo también de compañeros sobre los emberacatíos. Entonces, cuando nosotros llegamos a trabajar, no, sino a compartir saberes con los emberacatíos, ellos nos contaban cómo habían recorrido hasta 13 veces el mismo río y llevaban 13 horas, 3 días, caminando por entre las montañas de la zona de Urabá que hace un momento se les ubicó. Entonces, ¿cómo preservar el cuidado de la vida? Porque ellos llevaban los niños, llevaban su familia, llevaban los mayores y llegaban a un lugar a estudiar que era donde nosotros llegábamos a compartir con ellos. Entonces, esto implica, lógicamente, desde esta mirada de colonial, especialmente de Catherine Walsh, la necesidad de trabajar unas nuevas epistemologías, y esa es una tarea de la escuela, en 3 dimensiones. Pensar y tejer el mundo desde lo propio, por eso ellos y la conexión con la tierra madre, reconocer que su territorio tiene una gran riqueza. Fanon lo dice en su texto, ¿cierto? Que no hay nada más importante en la historia que conocer ese territorio, vivirlo, caminarlo, para cuidarlo. Y alfabetizar la comunidad desde lo que tienen y los peligros que tienen desde lo externo. Si estos 3 elementos se anudan desde estas nuevas epistemologías, lógicamente va a permitir otra comprensión de los sujetos en estos contextos. Siguiente, por favor. Así, entonces podemos encontrar cuál es el papel de la escuela. Entonces, esta propuesta es desde una educación autosostenible, comunitaria y reconociendo a estos sujetos y a esos saberes. Y ellos entonces, aquí en Colombia hay un himno indígena que es el himno de la comunidad Kamsá, de la comunidad Inga, desde del pueblo del Cauca, que tiene que ver con fuerza, fuerza. Y ellos van siempre cantando con su bastón, fuerza, fuerza, y van haciendo toda una sensibilización desde el espacio y una sensibilización también desde la emotividad que produce el golpe, ir con su bastón, fuerza, fuerza. Y esto da identidad al pueblo y la conexión que tienen con naturaleza, tierra, arte y saberes, que es lo que hemos resumido en el comentario anterior. Siguiente, por favor. Entonces, viene acá
Este es un concepto que acuña Boaventura de Sousa y él dice, tenemos que reconocer que hay una epistemología de la ceguera. Si yo no identifico que hay una epistemología de la ceguera, pues me coloco una venda en los ojos y no veo más allá. Entonces, si hay unos saberes ambientales, pues llega con mucha fuerza el neoliberalismo para eliminar esos saberes. Si hay unos saberes ancestrales, pues desconocer el papel de esos saberes ancestrales y darle cabida a otros, ¿cierto? Si hay unos valores y unos principios, pues ahora se elaboran unos valores y unos principios desde otras perspectivas. Y si hay una epistemología desde estos territorios, pues démosle cabida a estos pensamientos foráneos, a estos pensamientos externos. Muy jocosamente voy a hacer aquí un paréntesis. En las fiestas de Colombia, las cumbias mexicanas, los corridos mexicanos y las rancheras mexicanas son imperdibles. Eso es un momento de encuentro. Entonces yo les decía a los estudiantes, hagamos una reflexión sobre el papel que juega la música, por qué viene desde esos contextos y por qué no podemos hacer una danza indígena al reconocimiento, para generar ese reconocimiento con ese contexto que tienen ellos, ¿no? Es aquí como un paréntesis. Bueno, siguiente, por favor. Entonces, ¿qué significa eso de resignificar saberes bioculturales? Saber que hay unos cantos de la selva, el silencio es clave para entenderlo. Poder disfrutar qué significa eso del arraigo cultural con la comunidad, porque ellos no querían salir de su comunidad, porque ellos estaban allí centrados en estos escenarios de encuentro, pero también estos escenarios de compartir, estos escenarios de aprendizaje. ¿Qué significa eso de poder disfrutar el ensamble musical? Porque ellos a través de la música exteriorizan muchas cosas. Cuando se firma en Colombia el proceso de paz, lo primero que hicieron fue buscar a mujeres que habían sido víctimas y elaborar con ellas unos cantos sonoros que incluso eran cantos desde el vientre, desde el dolor, pero desde la fuerza. Y uno no las veía llorar, las veía cantar con mucha fuerza, porque era otra forma también de reconocer que ellas tienen unos saberes y toda su vida, desde la cocina, la crianza, desde que amanece hasta que anochece, lo hacen a través de un canto y se llaman las cantadoras, ¿no? Y sabedores tradicionales que son los que mantienen esta cultura en general. Reconocer que hay unos mitos y unas leyendas en su territorio, que los jóvenes conozcan qué significa eso del Moán, qué significa eso de la patasola, qué significa eso del duende, y cómo en los ríos, y ellos tienen unas creencias y están convencidos de ello, que hay unos saberes que se transmiten de generación en generación. Entonces son las niñas entre los 10 y 18 años que llegan alrededor de estas madres y de estas mujeres para poder conocer toda la sabiduría que tienen ellas y preservarla. No sé si Aitana tiene algún comentario o continúo, no sé. Sí, perdón, lo que pasa es que al ver estos puntos de resignificar los saberes bioculturales, como que todavía no me queda claro si esto es de personas externas a la comunidad o es un proceso que se debe realizar interno. Ok, gracias. Sí, perfecto. Esa pregunta está en doble dirección y lo voy a exponer ahora en otra diapositiva. Listo. Bueno, entonces seguimos. Es importante preservar con ellos para que utilizan el cacao, el coco, el pescado y crear cooperativas, y se han incentivado en esos lugares crear cooperativas, especialmente ahora lo están haciendo para el turismo y para pues permitir la presencia de esos grupos turísticos, esos grupos que llegan a hacer turismo autosostenible y turismo desde el reverdecimiento. El uso del manglar, los cantos de boga, porque ellos viajan por los ríos cantando. Entonces, es una práctica de conexión con la naturaleza, escuchar sus cantos y sus saberes a través de los ríos. Y pues ya la marimba como uno de instrumentos, incluso recuerdo que en Tuxtla, me parece, donde uno coge, o en San Cristóbal, no recuerdo, donde uno coge una lancha muy grande para irse por todo el cañón del Humilladero, me parece allá. ¿Estoy bien, Moisés? ¿Me ayudas?
El sumidero. Es el cañón del sumidero. Exactamente. En Tuxtla Gutiérrez. Sí, exacto. Ahí ellos separan una cantidad de personas a tocar marimba, pero es una marimba diferente a la que tenemos aquí en Colombia. Entonces quería como compartirles esa posibilidad. Entonces, aquí en Colombia hay encuentros sobre la marimba, lo hacen en Cali, no los hacen en los contextos, pero es una forma también de preservar el conocimiento de ellos. Continuamos con la siguiente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Primero, reconocer la lucha de estos sectores. Desde momentos de participación con ellos y haciendo un ejercicio de investigación horizontal, compartiendo desde sus contextos, desde sus saberes. No sé si recuerdan que hace una semana estaba en el Cauca también, ¿cierto? Compartiendo con indígenas del Cauca, porque necesitaba entrar en contacto con estos contextos para poder seguir alimentando, estaba en trabajo de campo alimentando el ejercicio de investigación. Morata Tux nos dice que es necesario crear los espacios de conservación, de conversación para 3 cosas importantes, y es el de tener, ser y saber. Aquí ese tener nos va a dar otros elementos, y es el poder y el actuar. Entonces, él utiliza de manera escalonada estas premisas donde dice que es necesario ser sujeto, saber qué tengo en mi territorio, tener la posibilidad de expresarlo, poder hacerlo desde una manera empoderada y actuar en beneficio de lo que acontece en estas situaciones. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a poder revisar las condiciones de exclusión, las negaciones de derecho y la ausencia de Estado. Y esto a la larga, entonces, nos va a permitir identificar cómo hay un deterioro de los derechos políticos, especialmente para ejercer la ciudadanía, que es uno de los elementos que tiene nuestro proyecto de investigación en la universidad. Sigamos, por favor. Bueno, entonces, siguiendo este ejercicio, la idea, ¿cuál es? Si yo tengo la posibilidad de conocer un poco ese poder que tengo como sujeto para poder ser, hablar, actuar, trabajar, pues lo mejor es realizarlo desde un ejercicio que se llama la sensibilidad social, que plantea incluso José María Quintana, y él dice que esta posibilidad de trabajo en comunidad se debe hacer desde 2 elementos. Uno, la necesidad de fortalecer la sensibilidad, es decir, que todas las personas puedan escuchar y puedan sensibilizarse con nuestros indígenas, con nuestras personas afro y conocer qué se vive alrededor de ellos. De esta manera vamos a poder hacer prevención, participación y lógicamente encontrar el sentido de corresponsabilidad. ¿Qué tan responsable soy yo también como un sujeto? Si me tapo los ojos y digo no veo nada, eso es una manera también de actuar. Y si participo, ¿cómo lo hago? Entonces ahí viene. Yo con mi hermana tenemos una fundación, la Fundación Chisua, y nosotros lo que hacemos a través de la fundación es llegar hasta la comunidad y compartir ejercicios desde la escuela, desde la cocina, desde los saberes y desde el ejercicio de la medicina que estamos haciendo un encuentro alrededor como desde la medicina, desde la partería, la necesidad, por ejemplo, de conocer cuáles son los medicamentos, las plantas para un dolor de estómago, tantas cosas que ellos tienen que realmente se desconoce y nuestros jóvenes aquí, por ejemplo, en esta aula de clase que también desconocen mucho de esos contextos. Siguiente, por favor. Ya para finalizar, entonces, ¿qué requiere la escuela? Y esto responde un poco a la pregunta que hacía Aitana. La escuela tiene un papel totalmente protagónico y es la necesidad de leer esos contextos y trabajar con ellos. Y para eso se elaboran unas redes de apoyo, la necesidad de compartir, de saber con ellos, de decirles a dónde dirigirse. Ellas son, especialmente las mujeres, son analfabetas, entonces decirle cómo se hace aquí en Colombia. Hay unos mecanismos de defensa de los derechos, la acción de tutela, el derecho de petición, para que ellos puedan ingresar a esos escenarios y puedan entender que están necesitando ayuda del Estado y cómo la pueden hacer. Que los medios de comunicación comunitario, la necesidad de que tengan
la posibilidad de tener, así sea una emisora propia de ellos, que sean ellos las que la fortalezcan, la hagan, que digo yo, la alimenten desde sus realidades, desde sus necesidades, desde sus proyectos y el apoyo de otros sectores. De esa manera vamos a poder generar sensibilidad social para estos ejercicios. Muchas gracias. No sé si me pasé el tiempo. Hola María Elena, no, bastante bien. Ahora no sé si tengan algún comentario o pregunta. Aitana, no sé si con lo que comentó María Elena queda claro tu pregunta o quieres todavía ampliar un poco más. Sí, queda claro y es bien interesante porque espero me puedan permitir hacer una reflexión en este momento. Justamente esta semana tuvimos la oportunidad con el doctor Martín Plasencia de acudir a una escuela rural de un municipio de aquí de Chiapas. Voy a apagar el micrófono para escucharte mejor. Sí, claro, gracias. Y me hace mucho sentido con lo que estamos viendo justamente en esta sesión, porque si bien hablamos de visibilizar tradiciones gastronómicas en contextos para conservar las tradiciones culturales y como todos estos saberes, vaya, que es una cosmovisión muy diferente a la que otro sector de la población tiene. Y yo recuerdo que en la plática, porque fue como un conversatorio con este profesor, nos hablaba de cómo a las poblaciones indígenas, o sea, él desde siendo una persona de una cultura originaria, decía como muchas veces está esta narrativa de que sí, debemos de salvar la cultura, debemos de salvar las tradiciones, las vestimentas y todo ello que los caracteriza y que de alguna forma también representa la historia del territorio en el que estamos habitando, pero también como eso también ya no se puede hacer por gusto, sino por ya solamente se puede hacer por gusto, pero no por supervivencia. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque si bien el tema se abordó como de forma muy interesante y de forma muy correcta, al final concluimos con que la responsabilidad cae en las escuelas de las mismas poblaciones y en la radio comunitaria de esa misma población, pero porque ellos son los que se siguen teniendo que adaptar cuando en realidad son a la vez discriminados por ello. En esta experiencia él nos contaba como de nosotros, pues cuando estamos en nuestra comunidad podemos hablar tzotzil y cepal y zoque, que son lenguas indígenas, pero cuando salimos no las podemos hablar porque somos discriminados por ello. Entonces, esto nos habla como al final que toda la responsabilidad de cuidar una cultura y de cuidar todo esto que los representa cae en sus propios hombros, pero muchas veces no hay esfuerzo por las poblaciones que son exteriores a esa comunidad, a también cuidar de ello, ¿no? Entonces, es como muy interesante porque, bueno, eran como varias reflexiones que estaba haciendo al escucharle y espero poderlas haberlas explicado bien. Y pues nada, es todo lo que me gustaría compartir. Muchas gracias. Gracias a ti, a Aitana. Sí, efectivamente, nosotros como Chisua y como universidad llegamos a esos contextos, participamos de esos ejercicios, trabajamos con ellos para que primero pues no se pierdan esos saberes. Se hacen festivales en la comunidad, se invitan a otros, pero lo que tú dices, sigue siendo discriminados, apenas salen de su contexto o llegan a otros espacios porque hay que generar una cultura en muchísima gente que permita ese reconocimiento y que permita esa valoración que tú acabas de exponer. Claro, y es que la resignificación cultural ya no solamente tendría que ser de los medios comunitarios, tendría que ser de los medios de comunicación general al cambiar las narrativas que se están dando en estos espacios y también lo que se está enseñando en la escuela, que ya no sea únicamente un deber de ese colectivo, me explico, bueno, de esa comunidad más bien. Y ahora que menciona, lo voy a interrumpir otra vez porque me quedé con una duda. Había un punto donde hablaba sobre alfabetizar a la colonia desde lo interno y desde lo externo y no entendía a qué se refería con eso. Mira, cuando se habla desde la radio comunitaria, incluso no es para que solamente entre ellos, sino que para puedan tener resonancia en otros contextos. Pero sabemos aquí en Colombia hay una
una práctica, eso es una práctica cultural histórica de Colombia, que los medios de comunicación están en manos de unos grupos económicos y no van a llegar esos saberes, pero sí existen medios alternativos. Dentro de esos medios alternativos circula una información, circulan otros escenarios y ahí es donde nosotros con ellos vamos a esos espacios, pero son, por ejemplo, los programas que emiten las universidades públicas también, en los canales el canal, porque hay un solo canal, el canal de televisión RTBC, que es de La Nación. Entonces son programas que incluso los pasan en unas franjas de tiempo donde no hay una audiencia plausible, sino que es sobre las 3, 4 de la tarde, cuando debería ser sobre las 7, 8, de 6 a 8 de la noche, que hay mucha gente ya congregada en las casas. Entonces, fíjate que son unas dinámicas de ¿cómo decirlo? Son unas dinámicas de querer, porque desde la escuela y desde la universidad y desde la investigación y desde la proyección que tiene la universidad es llegar a estos escenarios, pero también hay unas condiciones externas que no es fácil llegar, hay que tocar muchas puertas y hay que validarlas. Ejemplo, hemos tenido encuentros con ellos donde van 200 personas y se convocan a otro encuentro y no me llegan sino 10. Y a los 20 días o volvemos a hacer otro encuentro y llegan 9 y luego vuelven a llegar otras 80. Entonces ahí se pierde por muchos factores, porque por ejemplo en este caso se veía que no podía llegar una familia porque uno de los muchachos había matado a otro muchacho. Entonces las familias, o sea, los fenómenos de violencia se mantienen, es un círculo permanente. Entonces, claro, por protección los unos a los otros fueron a otros lugares, a otros barrios y perdimos la conexión como por 2 meses con ellos. Son situaciones muy, muy particulares, ¿no? Entonces eso. ¿Me recuerdas cuando la última que hiciste, que la leíste textual? Es que no tengo la presentación acá. Dice alfabetizar a la colonia desde el interno y desde lo externo. Exacto. Dentro de los procesos de ausencia de proceso lector, no saben leer y escribir, escasamente saben firmar porque ellos asisten a recibir mensualmente algo que se llama una canasta afro, y esta canasta afro está compuesta por alimentos, por comida, no de alta calidad, pero pues mantiene, hay un promedio, y ellos saben firmar y saben la cédula y todo. Pero cuando uno va a hacer un ejercicio, por ejemplo, venga, me ayudas a escribir acá, mira, redactemos una carta, redactemos un derecho de petición, se evidencia ausencia del proceso lector. Entonces, la necesidad de alfabetizar y alfabetizar también con ellas, con sus familias, para preservar los saberes. Eso es fundamental, pero preservar, alfabetizar desde ellas con sus familias, esos enemigos externos que tienen, esas situaciones externas que no les permite este encuentro con otras condiciones o con otros saberes. Era eso. Muchísimas gracias, María. Gracias. Vamos a escuchar ahora a Salma, Danet y después a Víctor Khalid. Hola, buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias. También a ti, Aitana, me gustó mucho tu reflexión. Y yo tengo dos preguntas, a lo mejor algo más concretas. A mí me interesan mucho las experiencias escolares. De hecho, mi tesis va sobre eso. Entonces, yo me quedo con la pregunta de cuáles son las estrategias pedagógicas que podrían utilizarse para integrar los saberes bioculturales en el currículum escolar. Y al mismo tiempo, ¿cuál es el papel que juegan los docentes en la resignificación de los saberes bioculturales? Bueno, con respecto a eso, dentro de las estrategias pedagógicas, la primera y la más importante, tienen que salir. ¿Me permiten un segundito, por favor? Es que mis estudiantes Sí, claro. tienen que salir. Sí, claro.
Listo, gracias. Acá cada hora, cada 45 minutos o cada hora o cada 2 horas hay circulación de estudiantes. Entonces ellos acaban de salir. Bueno, con respecto a cuáles son las estrategias pedagógicas, la más importante es entrar en contexto, acercarnos al contexto. Esa es la más importante. Si yo no me acerco al contexto, no puedo hacer la lectura de ellos. Y dentro de ese acercamiento al contexto es darle la voz a ellos a través de conversar codo a codo, como dice Benedetti, ¿no? Tener una intencionalidad, sí, pero desde la conversación, cómo vamos lógicamente en ese encuentro y en ese compartir. Esa es la más importante. La segunda estrategia, lógicamente, es que yo pueda elaborar unos mapas cartográficos alrededor de sus realidades para poder conocer más cosas de ellos. Si yo no elaboro esos mapas, pues no voy a entender algunas situaciones que son muy álgidas y que merecen ser leídas y tenidas en cuenta. Por otro lado, que ellas también puedan socializar. Por ejemplo, ellas pertenecen a un barrio de Bogotá muy distante, de aquí son casi hora y media, 2 horas, pero las he traído aquí al colegio a que compartan con los estudiantes sus saberes, por ejemplo, que nos cuenten cómo se hace toda esa práctica desde el cuidado de la mamá, el nacimiento del bebé, hasta que el niño tiene 1 o 2 años. Esos saberes, o sea, socializar esa sabiduría de ellas, socializar el cuidado que tienen con los papás. Se hizo socializar las huertas caseras que ellas hacen con sus plantas aquí en Bogotá. Entonces, eso es. Otra estrategia y muy importante, y esto ya es para, por ejemplo, si yo estoy aquí en una escuela y uno de mis estudiantes pertenece a esta comunidad, es validar todo ese saber que tiene ese estudiante, validarlo también desde la familia, o sea, que la familia llegue y encuentre y pueda compartir y pueda darse esa posibilidad. De igual manera, un ejercicio que llama la atención es el ejercicio de sistematización, y eso lo hacen los maestros. Sistematizar es fundamental. Sabemos que los tiempos no son muchos, sabemos que hay muchas debilidades en muchos aspectos, pero poder hacer estos ejercicios y poderlo compartir con ustedes, por ejemplo, es muy importante, y poder ir elaborando ciertas categorías en ese encuentro con estas mujeres y en ese encuentro con estos saberes y con estos contextos, ¿no? Eso sería. Bueno, y el docente, pues ante todo un docente, ahí voy a utilizar un poco un profesor, se llama Alfonso Torres, él habla desde educación popular y él dice que pues el docente tiene que estar en contacto con la comunidad, el docente tiene que ser abierto, un docente reflexivo, crítico, que pueda leer muchas de las cosas que aquí están pasando y que pueda hilar también para generar un currículo diferente. Por ejemplo, aquí en mi aula nunca utilizo un libro de texto. La primera ruta de trabajo son las noticias, y sobre las noticias que van saliendo a diario, sobre eso es que empezamos a elaborar, ¿no? Entonces, la noticia de hoy en Colombia, que es lo que vamos a trabajar la semana entrante, es el dictamen que dio la Haya a favor de devolverle una zona del mar territorial a Colombia que tenía de San Andrés que tenía Nicaragua. Entonces, bueno, entonces a partir de eso, yo como docente en este escenario, entonces, ¿qué hago? Pues trabajar alrededor de qué. Primero, cuáles son los mapas de Colombia, de Nicaragua, qué significa eso de mar territorial, mar patrimonial, plataforma continental, cuáles son los diferentes momentos que ha tenido esta discusión, en qué momentos ha estado en La Haya, por cuántos presidentes han pasado. Es decir, un maestro que trabaje como en son de generar desarrollo de pensamiento crítico, y pues cuando yo voy a la comunidad, pues no me quito el velo de ser maestra, me quito el velo, me coloco más bien el velo de estar con ellos, de abrazarlos, de compartir, de tomar. Hemos hecho unas ollas grandísimas de comida con ellos, de compartir, porque ellas son las que cocinan, porque no, pues yo no cocino mucho en eso, no, pero sí que ellos nos van contando, que le echan a la sopa, qué hace, con quienes llegan. Se hizo una placahuella, que en Bogotá, en Colombia se utiliza el concepto de placahuella, que es para que los carros puedan ingresar, porque están en un barrio periférico, un barrio construido con latas, con cartón, con reciclaje.
Y entonces los carros no pueden ingresar, entonces la idea es que ingresen, pues uno poder ingresar, porque son zonas bastante peligrosas, entonces poder llegar al contexto. Eso es. ¿Algún otro comentario? No sé si te respondí, Salma. Sí, sí me contestó, muchísimas gracias. Y me quedo con una pequeña duda, ¿de qué es su materia? ¿Qué materia da? Yo soy de Ciencias Sociales. Pero Aquí, aquí en el colegio, Ciencias Sociales. En la universidad, Investigación y Pedagogía y Didáctica. Ok, bueno, muchísimas gracias. Y me pareció sumamente interesante la parte de no usar los libros de texto y trabajar con las noticias. Creo que eso es muy valioso. Esa es una. Voy a sacar un texto en Argentina, con mucho gusto cuando ya tengan un texto, no mentiras, un artículo, donde expongo otro ejercicio con los estudiantes, que es utilizar el pensamiento de Gabriel García Márquez y el colegio se llama Fernando Soto Aparicio. Entonces, utilizar las obras de Fernando Soto Aparicio para trabajar ciencias sociales, la historia de Colombia en el siglo XX. Esa es otra estrategia. Otra estrategia es utilizar las cartillas de la Comisión de la Verdad para hacer memoria con los estudiantes, trabajar. Eso es otra estrategia. Estos no son libros de texto. Otra estrategia, bueno, me tocaría pararme. Ellos asistieron a unas exposiciones sobre el conflicto y este fin de semana ellos van con su familia a hacer un recorrido porque vamos a trabajar sobre los poderes. Entonces les coloqué un trabajo, bueno, pues cuál es el poder. Aquí en Bogotá hay una esquina donde se concentran todos los poderes. Hay McDonald's, la iglesia, está el banco, están los medios de comunicación. Entonces yo les decía qué papel juega el poder de los medios de comunicación, el poder bancario, el poder del comercio. Aquí hay mucho mercado de pulgas los días domingos. ¿Qué pasa con los grafitis? ¿Qué dicen los grafitis, los monumentos? ¿Qué pasa con el poder militar? Entonces esa es otra forma de trabajar. Podría colocar acá como 10 posibles estrategias. Muchísimas gracias, la verdad me quedo con muchísimas ganas de hasta tomar su materia, me quedo con ¡Ay, ganas de... Muchísimas gracias. Podríamos hacer eso, un ejercicio de estrategias didácticas aquí en Colombia, pues desde lo que se hace, podría ser esa una. Sería muy interesante. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Salma y María Elena. Víctor Khalid y después Marlene Sánchez. Antes de darle la palabra a Víctor, Martín, ¿hasta qué hora vamos? Tenemos todavía tiempo disponible, pero ya depende de ti, María Elena. Sí, es que mi salón lo ocupan dentro de 15 minutos. Sí, entonces si quieres cerramos con estos dos comentarios. Y algo me da pena, a mí me da pena, pero era por no modificar el horario. Dale, Víctor. No, está bien, vale. ¿Alguien? Sí, de acuerdo, muchas gracias. Entonces hago mi pregunta, bueno, un poquito más concisa. Respecto a que, bueno, dentro de esta explicación de las escuelas para la resignificación de los saberes bioculturales, pues bueno, hasta este momento tengo entendido que se trata de, pues, propuestas un poquito como especializadas para este tipo, bueno, no para este tipo para estas personas en las condiciones que nos describieron al inicio de la presentación, indígenas, afrodescendientes, que han sido víctimas de violencia, pero también en otra parte de la presentación mencionan que, pues, han presentado varios fenómenos migratorios derivados de estas mismas condiciones en las que se encuentran o en algún momento se encontraron estas personas. Entonces mi pregunta es ¿cómo en el caso de la implementación de estas escuelas para la resignificación, las personas que asisten y que pueden y que ya se van a envolver y desenvolver en este tipo de escuelas y de repente llega un momento en el que se tienen que volver a desplazar? ¿Cómo darle continuidad a esa formación de resignificación de sus saberes bioculturales en otro lugar en el que no se tenga previsto esta situación?
Qué pena contigo. Yo sí te estaba escuchando, pero empiezan a aparecer personas allá en la puerta. Listo. Bueno, esa es una debilidad muy grande. Una debilidad muy grande porque, pues no sé si será igual que en México, que o aquí en Colombia pasa, no sé si pasará en México, y es que los niños llegan a las escuelas y se encuentran con procesos muy autónomos de lo que el maestro quiere hacer dentro del aula. Entonces hay fractura. Aquí tuve hace como yo soy maestra de colegio hace más de 30 años, pero en este colegio hace unos 10 años tuve un maestro indígena Nucaca y el estudiante venía del Araraquara. En Colombia, el Araraquara fue una zona cauchera, tuvo una trascendencia terrible, diezmó la población, la Casa Arana, que era una casa latinoamericana encargada de la explotación de caucho. Entonces, claro, cuando yo veo su fisonomía es indígena, entonces yo me acerco, comparto, le digo que cómo estaba, que habláramos los dos, eso fue casi un estudio de caso así. Hicimos mapa y yo validé su comentario porque pasé todo lo de la Casa Arana, todo, y él lo exponía y él lo explicaba porque su abuelo fue militar. Entonces, claro, lo primero que me dijo, profe, nunca había hablado en público. Yo no lo podía creer. Y yo le decía, pero tú has pasado por 3 colegios, nunca había hablado en público. Nunca sabían, nadie se preocupó porque él venía de ese contexto. Entonces depende del maestro. Se fraccionan, se fracturan y nos vamos a encontrar, ya hay unas debilidades muy grandes frente a nuestro sistema educativo. Sí, hay unos proyectos maravillosos. Colombia y Bogotá en los últimos 10 años se vienen haciendo proyectos muy interesantes, pero también hay unas debilidades, siguen habiendo unas debilidades muy grandes. Me voy a parar un segundito, permíteme. Sí, mientras Marlene, sí puede ser una participación muy concreta y muy específica para que vayamos dando términos. Sí, claro. Mira, Buenos días. A mí me pareció, bueno, mi pregunta más concreta es que me parece que la escuela tiene un papel fundamental, pero lo que me interesa saber es cuáles serían otros espacios estratégicos, además de la escuela, justamente de los cuales los maestros se pueden apoyar para generar esta resignificación social Marlene, y esta sensibilidad a los alumnos. Marlene, creo que dejamos la pregunta pendiente. Vamos a cerrar acá y ya que María Elena nos conteste por otra vía, porque veo, María Elena, que tienes que retirarte. No, yo te escucho. Ok, bueno, entonces la ponemos por acá. Adelante, Marlene, nuevamente. Claro. Mi pregunta es, ¿qué otros espacios estratégicos, además de la escuela, de los cuales los maestros se pueden apoyar para generar esta resignificación social y esta sensibilidad hacia los alumnos? Bueno, ahí están las redes de maestros. Esa es la mejor. El encuentro con maestros, el poder hacer pasantías, hacer inmersión, el poder conocer otras realidades, el aprender, el poder a través de unas categorías conceptuales, a partir de ellas trabajar desde los diferentes lugares en donde están. Esas son muchas opciones que se pueden dar. Estos eventos, esto es maravilloso. ¿Te respondí, Marlene, o no? Sí, gracias. Bueno, y hay otro comentario, te lo hago también saber, que dice Roberta. Yo aquí dejo mi comentario, María Elena. Agradezco que nos haya compartido sus saberes, ya que la realidad de Colombia no está lejos de lo que sucede en las comunidades indígenas del estado de Chiapas, en los contextos educativos y socioculturales. Muchas gracias. Justamente con Roberta va a trabajar, María Elena, en un contexto donde se firmaron los acuerdos de San Andrés. Es un contexto en el que va a trabajar con niñas indígenas para ver cuestiones de liderazgo y participación política. Entonces viene muy bien la reflexión que haces acá. Muchas gracias, Roberta.
Sí, ahí en este momento, curiosamente a partir de eso, estoy haciendo una asesoría de una tesis sobre vendedores ambulantes. Nunca, bueno, aquí hay un sonido. Justamente nunca me imaginé que yo fuera a tener que preocuparme por este fenómeno de los vendedores ambulantes. ¿Por qué? Porque es que el ejercicio de investigación nos va a permitir encontrarnos con unos contextos contextos sociodiversos, que uno no sabe en qué momento va a tener que darse la tarea de estudiar y de leer de otros lugares. Pues muchas gracias, María Elena, por la presentación. Creo que si hubiera más preguntas, nos la pueden hacer llegar a los coordinadores de verano de investigación y con gusto se la hacemos llegar a María Elena y ya ella nos da su apreciación. Creo que es un tema que articula muy bien lo que estamos haciendo acá y nos ayuda para reflexionar. Te agradecemos mucho ello. Para mí me quedaron como preguntas acerca del mapa que pusiste ahí, como para ampliación de metodológica de cómo hicieron ahí, pero no sé si... Sí, un minutico. En eso, imagínense que hay un texto que se llama La cartografía social mensajera de los derechos humanos. Lo hice y incluso en este momento estoy haciendo la segunda después de 10 años, porque hay otros aprendizajes, pero lo pueden encontrar por la web también. Ah, bien, nos lo pasas, se llama La cartografía, ¿cómo? Mensajera de los derechos humanos. Si quieres te comparto después todo con más tranquilidad. ¿Te perfecto. parece? Okay. Sí, pues te agradecemos, doctor Moisés, muchas gracias por la asistencia. Gracias. También a todas las personas de Baja California que se conectaron, de Chiapas y bueno, de todos los lugares de Colombia. Abrazos hasta allá, que es una tierra hermana. Hasta pronto. Igual para ustedes. Muchas Bonita gracias. Tarde. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego y que estén muy bien. Adiós.